pero Empieza el verano, sí, bueno, pero que empiece dijo Crónica. y se quede un tiempo, porque No, está no, como es, muy inestable. está muy, sí, es verdad. Muy ida y vuelta, muy Piscis. Claro, es como, ¿sí? ¿Vos decís? Claro. No sé, no, está muy inestable porque aparte también esto, viste, favorece problemas de salud, Sí, claro, hablando respiratorio sobre todo, ¿no? sobre lo nuestro puntualmente, este, tiene algunas cuestiones ahí que resolver, que frío, que calor, que la garganta, que Es quienes que uno tenemos se... como una especie de casi laringitis, Sí, además estamos te ahí. entusiasmas con el calorcito y eso, es decir, ya salís de remerita y no te llevas un buzo por las dudas, Y en ¿viste? Olavarría sí, No, hay que... acá donde baja el sol, Sí, 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 sí. se siente, sí. Bueno, Cristian, hoy qué nos trae A hoy ver, este jueves de preocupación, ¿sí? ajá, Otro tema de preocupación que tiene que ver con datos específicos que han surgido en estos últimos días vinculados a la vacunación, wow, ¿sí? temazo. Vacunación en niños, en niñas, en embarazadas. Vamos a ver en adultos Mm. también qué pasa si nosotros también los adultos tenemos que vacunarnos. Y el problema o la preocupación radica en que han bajado notablemente las cifras de personas que se vacunan. Por eso estamos en diálogo, en comunicación ya con la doctora María del Carmen Weiss, que es epidemióloga y forma parte del equipo de epidemiología del municipio de nuestra ciudad. Así que buenos días, María del Carmen. Gracias por estar Oh, charlando con nosotros. bueno, bárbaro, buenos días, gracias a ustedes. Sí, Bueno, sí. María del Carmen, en principio es así como lo estaba diciendo, ¿bajaron los índices de vacunación en nuestra ciudad? Sí, o sea que Olavarría no ha escapado lo que ha pasado a nivel general, a nivel de la provincia, a nivel de nación, en otras provincias también ha pasado lo mismo. O sea que en los últimos años, o sea, en los últimos 2 o 3 años, como que ha bajado las coberturas de vacunación, o sea, las vacunas que tendrían que recibir cada una de las personas, ya sean chiquitos, embarazadas o adultos, de acuerdo a la edad que tiene y las vacunas que le corresponden dentro del calendario. Era como un... Esa Claro. es un poco la situación en la cual estamos realmente todos desde el sector salud preocupados ante esta situación y estamos viendo de qué manera terminamos o impulsamos o activamos a la población también, porque aparte del sector salud, que estén las vacunas y la accesibilidad a la vacuna, también es importante que la población tome conciencia con respecto a la importancia de la vacunación en las distintas edades. Bien, ¿Tá? de qué porcentajes estamos hablando de cobertura que Eh, teníamos y que en, bajó? en por- Bien, en realidad el año pasado, al año cerrado, en general en todas las edades, llegamos al 84%. En todas las edades, más o menos 84, 85%. Este año, al momento de ahora, que no está cerrado todavía, porque en realidad todavía no terminamos de cerrar octubre, estamos en el 68%. Cerrado quiere decir porque estamos levantando datos y terminado de cerrar, sin contar noviembre. Todavía tenemos para remontar. Pero a veces a lo mejor hablar de cobertura, yo me hago la siguiente pregunta, que estemos en el 18 o el 70 o el 84, a lo mejor la población no termina de comprender qué impacto, qué significa, es mucho, es poco, cuánto Claro, sería lo esperado, qué exacto. significa el 68, qué significa el 68, porque por ahí si no tiene noción de lo que significa, cuáles son las vacunas y qué es lo que pasa, es como decir, bueno, tenemos más del 50%. Claro, es mucho. Claro, se Entonces puede podríamos pensar, pensar, digo, bueno, no claro, estamos tan mal. claro. Ese es eso es lo que. Entonces, a veces, a lo mejor, aparte de hablar de la cobertura que nos dice que es, puntualmente y centralizándonos a lo mejor en algunas, si bien son todas importantes, podemos hacer un pequeño repaso de las que cubrirían de las vacunas que están dentro del calendario y cubren, por ejemplo, una enfermedad como lo que ahora ha salido a partir de los casos de coqueluche, o la vacuna que está también, que es importante y que a principios de año tuvimos, si bien Olavarría no tuvo, ustedes saben que hubo un brote de sarampión en Cava y en Amba, Exacto. y esas, bueno, entonces, ¿qué significa? Y ¿cuándo reciben vacunas la población para ese tipo de enfermedades?
Los chiquitos, por ejemplo, para el coqueluche, la recibe dentro de unas vacunas que recibe a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, con el ingreso escolar, y también la recibe con los chiquitos de los preadolescentes, que Discúlpame, son los chiquitos. cuando vos decís coqueluche, ¿estamos hablando de tos convulsa? No, sí, coqueluche o tos convulsa, Bien, como por ahí la población la conozca de cualquiera perfecto. de las dos maneras. Entonces son esas vacunas. Como ustedes ven, cuanto más chiquitos, más vacunas tienen que recibir para generar inmunidad. Exacto. Entonces, estamos bajas en esas. Y con respecto al sarampión, que está dentro de la triple viral, es una vacuna que los chiquitos la reciben al año y la reciben después con lo que es lo que llamamos ingreso escolar, que Ujú. ahora vamos a aclarar porque estamos trabajando distinto. No hablamos ya de ingreso escolar, sino que ahora se vacuna por cortes, que también eso es importante, porque los papás piensan que esas vacunas las tienen que recibir cuando van a empezar la escuela o cuando cumplen 6 años. No, se vacuna todo chiquito que este año, o sea, todo chiquito que nació en el 2020 ya las recibe, aunque no empiece la escuela el año que Bien, viene y aunque aún no tenga los 6 años, ¿está? perfecto. Sí. Y la otra, que muchas veces también los papás dicen, no, todavía no tiene los 11, entonces todavía no lo vacuna. No, también se vacuna por corte. Estamos vacunando este año los chiquitos que nacieron en el 2014, aunque no tengan los 11 años. Eso Se para qué vacunan de vacuna acuerdo. también. Ah, estamos hablando de la Esas misma. vacunas ahí recibe una ahí el chiquito recibe la HPV, que es Bien, para el virus del papiloma, recibe para la meningitis y recibe la vacuna, que es la triple bacteriana celular, que cubre dentro de esas también está la vacuna para la tos convulsa o coqueluche. perfecto. Bien, Sí, clarísima, ahora, clarísima, sí. y otra cosita te voy a decir. ¿Qué implica? ¿Cómo yo puedo adquirir cualquiera de estas dos enfermedades Ujú. puntuales? Esto se contagia de persona a persona, Bien, ¿sí? O sea que para que un chiquito tenga la enfermedad tiene que haber un adulto que lo tenía y que lo contagió, bien, ¿está? Por eso es importante que estén vacunados, porque cuando yo me vacuno, aparte de no enfermarme yo, si yo no tengo la enfermedad, no voy a enfermar al más chiquito, a la otra claro, persona. claro. Esa es la diferencia. Entonces muchas veces escuchamos, a mí yo no me voy a vacunar, o yo a mi hijo no lo voy a vacunar. Pero no es solamente que no se vacuna por él, por ella, sino que esa persona puede tener una forma más leve y enfermar a otra persona. Entonces, esa es la característica Claro. también de las Sí, vacunas, la cuestión que no es social. una cosa individual, no es algo individual. Yo tengo que pensar también en la otra persona. ¿Sabés qué ¿Ah? pasa, María del Carmen? Que justamente lo que estamos viviendo es un mundo cada vez más individual. Entonces, ¿te parece que esto influye en, digamos, por qué sucede en este momento histórico que bajan la aplicación de vacunas? Yo pienso una parte por desconocimiento, porque a veces ahora estamos hablando de esto porque aparecieron casos y todos se enteraron que no en Olavarría, pero hubo fallecidos. Claro, ¿Tá? Pero llegamos a tener fallecidos y ahí escuchamos y miramos y nos ponemos cuando tenemos fallecidos, cuando claro. podrían haber esos chiquitos no haber fallecido. Esos chiquitos que fallecieron no estaban vacunados, Es no estaban gravísimo. vacunados. ¿Tá? Entonces, uno por desconocimiento, porque claro, como no teníamos caso, decir, bueno, no lo vacuno porque no hay casos, es otra que a veces dice papá, no hay. Mm, ¿Para qué Para no tener y no llegar a esto y que ahora salimos todos corriendo a saber qué pasa, mi hijo lo tiene, no lo tiene, claro. corre riesgo, no riesgo. O cuando nos enteramos que estas cosas pasó cuando podía haber sido prevenible. Hay cosas que por ahí, hay determinadas enfermedades que no tenemos herramientas, pero en otras sí tenemos Claro. herramientas como para poder dar respuesta. Y además, no es ¿Eh? que hay falta de vacunas. Estas vacunas están, se pueden aplicar aquí en Olavarría, Es, en el banco de leche, como es, históricamente fuimos.
en el banco de leche, tienen los CAP, tienen la zona serrana. Aparte es una vacuna que no es de ahora tampoco, hace años que está esta vacuna. Son vacunas que ya vienen, seguramente los papás que van a vacunarse, ellas ya también las recibieron. Eso te iba a decir, que por ahí estos papás que hoy están con la onda antivacuna, son papás que recibieron esa vacuna y que no se enfermaron, que pudieron ser papás justamente también porque tuvieron esta salud. Exactamente. Por eso una por desconocimiento por ahí, porque como bajamos la información, la difusión en vacunas, porque a veces pasa eso también, como que nos relajamos y decimos si no hay tal cosa, no sigamos mirando. Y esa característica es lo que tiene la vacuna. La única manera de no tener casos es teniendo una buena cobertura. Entonces, uno aspira siempre a un 90%. ¿Qué significa? Que la mayoría, cuantas más gente se estén vacunadas, entonces ahí sí te puede decir, claro, va a haber más gente que si hay alguien que no se pudo vacunar por una determinada enfermedad, porque estaba inmunocomprometido, no la podía recibir, si todos los que lo rodean tienen la vacuna, estamos cuidando a ese. Perfecto. Por eso es importante. Entonces, ¿qué significa 68? Y si lo miramos de un lado, sí, tendríamos que tener una mejor cobertura porque, ¿qué significa? Que si tenemos un 60 o un 70%, quiere decir que cada 100 hay 30 que no están vacunados y corren más riesgo los que no se pudieron vacunar o no tienen indicación de la vacuna, corran y se puedan enfermar. Bien, clarísimo, María del Carmen. Bueno, la última que te hago, tema de vacuna de fiebre amarilla, que nos la aplicamos cuando vamos a determinadas zonas de nuestro país o incluso de vacaciones, mucha gente que va a Brasil. Esta vacuna era gratuita. ¿Dejó de serlo? Sí. No, lo que tenemos nosotros no es solamente a Brasil, porque ustedes saben que también si va a Colombia, Venezuela, otros lugares también. Lo que nosotros tenemos es, la vacuna de fiebre amarilla está en el calendario para las provincias que están en el límite con Brasil, o sea, Misiones, parte de Corrientes, Formosa, la tienen dentro del calendario, como dentro de las vacunas que a veces te largo algo para esta, para otra. A veces hablamos que las vacunas son obligatorias. No, yo creo que es un mal concepto. La vacuna no es obligatoria, porque ahí decir, me obligan. No, la vacuna la tenemos que mirar como un derecho. No como una obligación. Es un derecho del chiquito de si hay herramientas para que ese chiquito no se enferme o pueda morir, tiene que tener accesibilidad y tiene que ser equitativo para no importa en qué nivel estás o dónde estés, lo puedas recibir. Entonces, es un derecho poder recibir todas las herramientas que lo van a mantener sano. Entonces, no lo miremos como que yo te obligo. La población debería decir, yo la quiero, la necesito y quiero que me la den. Porque es un derecho de mi hijo, es un derecho mío que me den las herramientas y que todos tengamos la misma posibilidad. No importa en qué nivel estés. Bien. ¿Está? Eso me parece. Bueno, con respecto a lo de la fiebre amarilla que me habías preguntado, lo que nosotros tenemos hasta ahora es que por ahora nosotros las vacunas vienen a través de provincia, de región sanitaria y nosotros tenemos días para colocar. Por ahora la información que tenemos es, nosotros estamos aplicando mientras tengamos stock. Mientras recibamos stock, vamos a vacunar como veníamos. Lo que no vamos a recibir después más stock, no va a haber más hasta que se acabe este stock que tenemos. ¿Cuánto tenemos? No lo sé porque eso depende de la gente que concurra y de las que nos puede ir mandando a través de región sanitaria. Perfecto. Pero por ahora estamos vacunando, pero cuando eso fue lo que nos dijeron, hasta que terminemos con el stock que tendría la provincia o la región. Bien. ¿Está? Bien, María del Carmen. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy clara y bueno, y ojalá que esto sirva o que podamos contribuir desde acá. Si alguien se está escuchando recién en la radio, estamos hablando de vacunación, de la importancia de la vacunación y de dónde poder concurrir. Cualquier centro de atención primaria de la salud, el banco de leche. Bien, exactamente. O sea, si tienen dudas con los datos que tienen, que concurran al distinto lugar a preguntar si tienen dudas. Fundamentalmente, como ven, son los chiquitos. Después hay vacunas para más grandes, pero la que cubre para colecho, ya les dije más o menos, son los más chiquititos y los
los adolescentes también. Y después están la otra vacuna que también es importante, que la reciben para para la tos convulsa coqueluche, es la embarazada, que la va a recibir a partir de las 20 semanas. Esa también es muy importante, porque el chiquito la primera que recibe es a los 2 meses. Entonces, si la mamá se vacuna, genera los anticuerpos y se lo pasa a través de la placenta al chiquito. O sea, lo va a cubrir para este tipo de enfermedad hasta que la pueda recibir. Esos 2 primeros meses, si la mamá se vacunó, le pasa las defensas al chiquitito. Por eso es importante también la vacunación durante el embarazo. Bien. ¿Tá? Bueno, María del Carmen, estamos, gracias por este tiempo, por esta explicación sumamente clara, y cualquier duda, bueno, ahí te encuentran, en el Banco de Leche. A vos y a toda la gente que trabaja ahí, a quien les mandamos un gran saludo por su esfuerzo y su paciencia cada vez que llevamos a nuestros chicos a vacunar. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bueno, qué importante, Cristian, esto de las vacunas y de entenderlo, como dice, como un derecho, porque lo que dice la ciencia, ¿sí? Y no lo decimos nosotros, es que las vacunas son efectivas. Esto no es nuevo, esto hay evidencia científica, los grupos antivacunas existen desde hace mucho, y se había asociado, un médico inglés asoció la vacunación con el autismo. No hay ninguna evidencia científica que dé cuenta de que eso pueda estar relacionado. Claro, ni hablar. Entonces, por eso, cuando incluso se los quiere entrevistar a los grupos antivacunas, no suelen dar muchas entrevistas, porque se basan en lo que se comenta en redes, porque vi una revista, porque vi en una red social. No hay un respaldo científico. La ciencia es otra como cosa. Lo dice la ciencia acá, ¿no? Exactamente. La ciencia Casualmente dice apareció una diputada por estos días hablando de eso, ¿no? Y la explicación que da María del Carmen es genial, porque dice, habla así de la obligación, la diputada se pone en contra de eso. No, pero no es esta la obligación, es el derecho. Y después le hacen una jugada maravillosa cuando le preguntan por el ganado que ella tiene, que es... si le da la vacuna contra la lactosa, claro, ¿no? Y se le queda ahí, bueno, ahí no hay más lactosa en Argentina. ¿Y por qué? Y por la vacuna, entonces... Claro. Si de nosotros tres, todos estamos vacunados, los que estamos acá en el piso... Protegemos al tercero también, claro. Claro, el tercero no se enferma. Exacto. Entonces, entiendo también que estamos como en un modo de que no nos importa tanto la cuestión social, pero bueno, también un poco de ignorancia, ¿no? Por ahí si conociéramos, si preguntamos a nuestro pediatra, a nuestro obstetra, en el caso de estar embarazadas, las mujeres embarazadas, es muy importante para poder prevenir. Una libreta sanitaria tiene que estar llena de sellitos. Es verdad, es verdad. Por ahí poder también jugar con nuestros chicos, bueno, ¿cuántos sellitos tenés? ¿Cuántos no? Esto es sumamente importante. Sí, creo que se agravó a partir de la pandemia, ¿no? Que empezaron a poner en dudas esos esfuerzos que se hicieron para contener una enfermedad nueva y generalmente las vacunas tienen un periodo de ensayo, prueba muy grande y acá se aceleraron los pasos y ahí empezaron a ganar terreno estas personas que evidentemente hoy se están notando las consecuencias. Sí. La semana pasada hubo una jornada muy importante de infectología aquí en nuestra ciudad que reunió a muchos profesionales de la salud y una de las cuestiones que se marcaron tenían que ver con que en la pandemia hubo dos vacunas que generaron efectos adversos como son la AstraZeneca y la Sinopharm en niños. Entonces, ¿eso pasó? Sí, pasó. Pero esto no significa que las otras no hayan servido y que no hayan frenado lo que fue una epidemia, bueno, como la epidemia también fue mundial, ¿no? No, claro, sí fue algo. Entonces, si hoy no tenemos COVID o si tenemos menos casos o si se convirtió en una enfermedad más crónica, como la gripe, es justamente por la existencia de las vacunas. Claro, evidentemente ha sido eso, la inmunidad de rebaño que le llaman, porque vamos teniendo todos una protección, los anticuerpos que se van generando también en el organismo, pero es fundamental. Y yo escuchaba la preocupación, ¿no? En este encuentro de inmunología que decían, ¿no? Estos números que marcaba Weiss, como decir 60 y pico % es un número altísimo. Claro. Pero no. con el objetivo final que se persigue, no lo es, ¿no? No lo es, no lo es, lamentablemente no lo es. Así que bueno, por ahí poder entender que es un derecho para la infancia y es una obligación para el Estado. Digamos, quien tiene la obligación de garantizar la salud pública, esto también está en nuestra Constitución, es el Estado. ¿Y crees en tu formación, digamos, que es los grupos antivacunas
o es el relajarse? Porque a mí me parece que las generaciones más nuevas se han relajado con eso, porque nuestras mamás tenían la libretita esa que vos marcabas y ahí te ponían con un lápiz, tiene que volver el tal día y volvíamos tal día. Tal cual. Íbamos o íbamos. Hoy me parece que no sé si hasta miran eso, ¿no? Hay como una cosa, se suman muchos factores, ¿no? Nunca una cuestión social tiene una sola causa, seguro. ¿No? Pero seguramente la pandemia en algo nos influyó y modificó nuestras vidas y nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias. Entonces, muy probablemente ese sea un factor. El otro es, como vos decís, me parece a mí, ¿no? Como cierta relajación. Como dice la doctora Weiss, bueno, estos papás que tienen 30 y pico fueron vacunados. Por ahí no lo saben, o están en otra, o no. O quizás también haga falta más campañas de parte de los estados, nacional, provincial. Claro, bueno, una cosa de, invitemos. También nuestro rol como medios. Por ahí no ha sido un tema de agenda hasta que aparecen 5 muertos en la provincia de Buenos Aires. Claro. 5 chiquitos que se mueren de... Es algo totalmente prevenible, ¿no? Absolutamente prevenible. Sí. Así que, este ha sido nuestro tema, Cris, sumamente relevante. Por ahí la idea es también charlar por ahí con algún pediatra que también, fue muy clara la doctora, ¿no? La tos convulsa, que son enfermedades que, y esto también te quería decir, enfermedades que estaban erradicadas. Y también escuchaba que alguien decía, en Estados Unidos hay tos, no es obligación. Hay tos convulsa. No nos copiemos de todo de Estados Unidos. Porque, copiemos de lo bueno, no de lo malo. Se las mandan esto de que cada uno, esto de la famosa libertad individual. Tiene un límite también la libertad individual cuando perjudica al que va conmigo a la escuela, al que está conmigo trabajando, ¿sí? Claro, y que es un límite muy fino cuando se habla de la libertad de vacunarte o no, es que a veces hacerlo de manera, como le llaman, entre comillas, compulsiva, ¿no? Lo que hace es cuidar a una población en general, no obligarte solamente a vos. Es que esa campaña hace que en nuestro país se erradique una enfermedad y de esa manera estemos protegiendo a la población en general, ¿no? Entonces, ahí es fundamental una conciencia de grupo. Porque si en Estados Unidos no te obligan, pero se muere la gente de tos convulsa. ¿Qué querés? Claro. ¿Qué es lo que te gusta más? Exactamente. No sé, cada cual va evaluando. Yo supongo que hoy, y además vacunas absolutamente probadas. No estamos hablando de la vacuna del COVID que salió hace 2 años. Que probaron casi con nosotros. Claro, tenemos vacunas no nos quedaba otra que tampoco. Se han dado nuestros padres. Claro, entonces, ya hay algo que está resuelto ahí, ¿no? Evidentemente. Exactamente. La Sociedad Argentina de Pediatría estuvo muy ocupada y preocupada por el tema y justamente inició como una campaña o como una fuerte en redes sociales, recomendaciones, alertas que tienen que ver con esto, ¿no? Con ir a vacunarnos. Así que también es como que fue un tema ¿y por qué vacunarte? Dice, porque es un derecho individual y un deber social. Y en este sentido estamos en comunicación ahora con la doctora Alejandra Capriata. Es médica, Alejandra, desde hace muchos años. Buen día, Alejandra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Fernanda? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Acá estábamos hablando de las vacunas, de cómo bajó el índice de vacunación. Estuvimos hablando con María del Carmen Weiss sobre este tema que preocupa, sobre este tema que también la Sociedad Argentina de Pediatría salió a plantear y a alertar a la población sobre la importancia de la vacunación. Y hablábamos de la vacunación como un derecho más que como una obligación. Sí, exactamente. ¿Cómo lo ves vos? Hubo 5 muertos en la provincia de Buenos Aires de tos convulsa. Exactamente. En realidad, como toda, hay argumentos de parte de mucha gente que se resiste a vacunar a sus hijos con argumentos que realmente son bastante desinformados, y lo que no saben es porque se apoyan en esta cuestión de la libertad sobre mi propio cuerpo y el de mis hijos, y en realidad hay toda una normativa, de leyes que ordenan estas cosas. No solamente protegen la libertad y los derechos, sino que también la regulan. Claro. ¿Sí? Una de ellas es la Ley Nacional 20.909, que es la de la vacunación, donde está todo el calendario nacional, que es gratuito y obligatorio para todos, ¿sí? Y después también está la otra normativa, que eso también es una ley nacional,
no me acuerdo bien el número ahora, pero es la que regula, digamos, las enfermedades previsibles, prevenibles. ¿Tá? Entonces, en ese marco, la normativa es, digamos, entender que la vacunación tiene que ser obligatoria. Claro, ¿sí? o sea, por la cuestión ley. Es un bien social, exacto. Acá hay una ley, no es que se nos ocurre a los pediatras. Claro. Realmente la idea es ir más allá con esta normativa, por eso es lo que te muestro, lo que te digo. No hay argumentos que sostengan, porque hay distintos argumentos que utilizan los padres para decir que no quieren vacunar a los chicos, porque se asocian con aumento del autismo, eso está científicamente comprobado que no es así, que se le inyectan sustancias como el mercurio o el aluminio en las vacunas, que hay toda una conspiración de las farmacéuticas para vender las vacunas, o sea, hay muchos argumentos que realmente son muy agarrados a los pelos y no tienen un sustento científico, por lo tanto, la obligación sigue siendo clara. Hay que vacunar porque aparte la ley de vacunación también dice que todo aquel responsable de un menor de edad, padres, tutores, curadores, lo que sea, tienen la obligación de vacunar a esos niños, ¿sí? Porque el bebé no se puede defender él y tiene que preservar los derechos de ese niño a ser vacunado. La vacunación es un bien social. Y es una conquista, hasta ahora, también es una conquista nuestra, ¿no? Porque realmente Argentina ha sido uno de los países con esquemas de vacunación más completos. Más completo en toda Latinoamérica, exactamente. Y después hubieron también, digamos, normativas que ayudaron al cumplimiento. Hace muchos años se unía la vacunación a la educación. Niño que no tenía las vacunas no podía entrar a la escuela. Exactamente. O se le exigía a la entrada a la escuela. Después, años posteriores, Salud empieza, digamos, a pedir los controles, etcétera, y después la asignación universal por hijo también exige la vacunación completa, así como ¿cómo se llama? La ida a la escuela. Claro. Entonces son todas herramientas que se van utilizando a nivel nacional para lograr que los niños se vacunen. Bien. Soy antivacunas es más de las franjas sociales medias y altas, donde hay otro tipo de conocimiento académico. Digamos, en la población más humilde no hay tanta resistencia. Claro. Igualmente, ahí el motivo por ahí de no vacunación es el descuido, no poder llegar al lugar, o sea, otro tipo de dificultades. Claro. ¿Sí? Pero bueno, son necesarias, están científicamente probadas. Esta cuestión, hace 40, 50 años que nos han dado la Sabin, la de la tos convulsa, la triple viral, más de 50 años. Entonces, nosotras hemos sido vacunadas. Entonces, sí, yo como pediatra más vieja, digamos, he visto morir niños con neumonías sarampiónicas, claro. La misma poliomielitis, o sea, siempre la vacuna es mucho más beneficiosa que las enfermedades. Sí, porque hablemos concretamente, hablamos de tos convulsa, de poliomielitis, o sea, patologías que o dejan secuelas graves. Son graves. Claro, o directamente llevan a la muerte a un bebé. Sí, exactamente. Estamos hablando de eso. Exacto, estamos hablando de que es un bien mayor sobre todo estas enfermedades graves que por suerte podemos prevenir y no tener estas enfermedades. Después se acoplaron otras vacunas más nuevas, como son ciertas bacterias como el hemófilus, el meningococo, que dan meningitis, neumonías, que fueron a lo largo de la década del 80-90, que se fueron instalando y se fueron agregando, las de la hepatitis B, la de la varicela, exacto, la hepatitis A. O sea, se fueron completando tratando de proteger a los niños de todas estas enfermedades que, como vos decís, son graves o dejan secuelas muy serias. Bien. Bueno, Alejandra, así que a vacunarse.
¿Sí? ¿Le puedo preguntar por supuesto. una cosita, sí, Alejandra? Porque por ahí uno lo ve siempre por la tele, lo ve más afuera. ¿Vos concretamente en tu consultorio te dicen así, no lo vacuno por tal cosa? ¿Lo ves acá? En Olavarría acá se ve. Sí, hemos tenido en el hospital situaciones donde, bueno, se hizo la presentación y el amparo a través de legales para instar a los padres a vacunarlos directamente. Teníamos esa herramienta, la herramienta legal, porque ya les digo, hay una normativa legal que dice que vos tenés que vacunar a tu hijo. Y el médico puede hacerlo, digamos. Sí, por supuesto, tiene la obligación. Debe, claro. Debe hacerlo. Y lo otro... No es que, bueno, no lo querés vacunar, no, yo... No, eso no entra, digamos, dentro de la ecuación. Y lo otro que digo, qué contradictorio el dato que aportás vos, porque decís que las clases media y alta, aquellas que tienen más acceso a la formación o incluso tienen formación académica, son los que más cuestionan cosas que están absolutamente probadas, ¿no? Qué cosa rara también. Sí, pero, viste... Exacto, pero hay mucha desinformación, no solamente en los medios, en las redes, ideológicas también, naturistas, que bueno, van generando estos argumentos, son difíciles de contrarrestar, pero bueno, nosotros lo que ponemos como primera instancia es la protección y el interés superior del niño, que tiene derecho a ser vacunado y a ser protegido. Exactamente. Entonces, que justamente ese estamos es el límite. Terminando la semana de que la Sociedad Argentina de Pediatría determinó del 15 al 19 de noviembre como la semana de promoción de los derechos del niño, la niña y el adolescente. Entre ellos el acceso a la salud, ¿no? Y bueno, nada más y nada menos que la vacunación. Entonces, bueno, también por eso queríamos charlar con vos como pediatra. A ver, en la historia de la medicina hay dos hitos que fueron fundamentales para cambiar el pronóstico de la salud de la población. Uno es el lavado de manos, la prevención de las infecciones a través del lavado de manos, y otra la vacunación. Son dos elementos fundamentales en salud pública que dieron vuelta a la realidad. Entonces, la mortalidad infantil a partir de la vacunación descendió terriblemente, y a lo largo de los años, ya te digo, con las nuevas vacunas y todo, las incidencias de infecciones como las hepatitis serias, como la varicela en chicos, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, como pueden ser los prematuros. Ahora también está la vacuna de los prematuros para la bronquiolitis. O sea, se va ampliando cada vez más el esquema para que la cobertura sea lo más amplia. ¿Y sabés qué? Me acuerdo también que por ahí cuando empezó la vacuna, cuando apareció la vacuna de la varicela, que no es tan nueva, perdón, que no es tan vieja, me acuerdo que al principio había que comprarla. Entonces muchos pensaban, bueno, ¿cuándo la van a hacer gratis? ¿Cuándo? Como que demandábamos también esta necesidad. Sí, totalmente. Ojalá no nos acostumbremos a que el Estado se corra. El Estado tiene que garantizar esto porque hay una normativa, te vuelvo a repetir, es una ley nacional hecha en el Congreso, así que el que la incumpla va a ser sancionado, así de simple. Claro. No hay vuelta de hoja con esto. Bien. Y bueno, quiero hacerte un recordatorio porque mi padre, el doctor Capiata, fue el que brigó por la vacunación acá en Olavarría desde el año 60 y pico, donde la gente tenía otras aversiones, tenía miedo a las vacunas, claro. Entonces crea el banco de leche. El banco de leche era, vos te vacunabas, te daban la leche. Entonces la gente iba, aunque sea por la leche. Claro. O sea, y llegaron a tener cobertura tanto urbana como rural del 98%, recibió un premio de la Organización Panamericana de la Salud, en una ciudad media como la nuestra, y eso es un camino a seguir, ¿no? El banco de leche por eso se llama así. Qué lindo que lo recuerdes, Ale, qué lindo. Le digo a Cristian, le marco a Cristian, me hiciste poner piel de gallina. Qué lindo, sí, porque ni siquiera sabíamos por ahí el nombre de por qué el banco de leche si ahí se daban vacunas. Exacto. Exactamente. Esa era una forma, una estrategia que habían encontrado junto con Nestlé Central de Argentina para instar a la gente a que los vacunen. Y después era la búsqueda activa, ir a zonas rurales. Yo he acompañado, con 10, 12 años, acompañado a mi padre y la camioneta de la municipalidad a las Piedritas, a lugares más alejados, zona rural, para lograr vacunar a todos los niños. Siempre los Capriata... Los Capriata con tanto compromiso social. Así que bueno. Totalmente, de ahí lo saqué. Claro, lo mamaste. Esa fue la idea. Sí, totalmente.
Bien, bueno, Ale, Así que bueno. muchísimas gracias por este recuerdo, por tu tiempo. Gracias a vos. Y por hablarnos también de este derecho y de esta obligación legal que existe de vacunar a los niños, niñas, bueno, y también a que las embarazadas se apliquen sus vacunas. Gracias y estamos en contacto. Vacunar a nuestros hijos es también proteger a los hijos de los demás. Sí, porque cuanto más población vacunada esté, menos virus salvaje anda dando vuelta. Bien. Y no se olviden que los niños son los que tienen defensas más bajas, sobre todo los recién nacidos, los menores de 1 año, que son, digamos, los más delicados. Así que cuanto más estén vacunados, tanto más grandes y adultos, más protegemos a los bebés más chiquitos. Genial. Bueno, gracias Alejandra, nos volveremos a Gracias a ustedes, un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Fue la doctora Alejandra Capriati hablando también de vacunación por ley, sí, este concepto también que combina derecho y obligación. Qué bárbaro, el lavado de manos y vacunación es lo que dio vuelta a la realidad, dice ella. Fíjate vos, en ¿no? Salud pública. Y vacunarse no es proteger solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de los demás, y tomar este concepto que creo que las dos dejaron el mismo concepto. No es una obligación, es un derecho que tenemos a vacunarnos. Sí. Así que bueno, reclamémoslo, defendámoslo, cuidámoslo. Así que bueno, con ese tema hoy, Cris, cerramos este micro de salud en el aire con la idea de que haya más vacunación, más salud para todos, para todas. Bien, bueno, súper interesante y hasta hicimos un poquito de historia. Sí, qué lindo lo del doctor Capriati, es verdad. Bien, Fer, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Nos encontramos el próximo jueves, como todos los jueves, hablando de temas que seguramente te interesan. Si quieren nos pueden seguir en nuestra red social, Salud en el Aire o Lab. Y bueno, cualquier duda o consulta, los teléfonos de la radio, que son 662107. Ahí está. El cierre es tuyo. El cierre es mío. Nos vamos hoy con una canción hermosísima, potente, de Lali con Dillom, que se llama 33.